Muy buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el Código Civil, sobre el artículo 1583, sobre las obligaciones, ¿no? Por extinción, en las cuales las obligaciones están por la convención de las partes interesadas, en donde son capaces de disponer libremente lo suyo, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tenemos por solución o pago efectivo. En tercer lugar, por la novación. Cuarto, por transacción. Quinto, por remisión. Sexto, por la compensación. Séptimo, por confusión, por pérdida de la cosa que se debe, por declaración de nulidad o por rescisión, por el evento de condicción resolutoria y por la prescripción, ¿no? Desde el punto de vista de satisfacción, los modos de extinguirse las obligaciones se clasifican en satisfactorios y no satisfactorios, siendo los primeros aquellos con la extinción de la obligación, que se producen por la satisfacción del interés del acreedor. En este ejemplo son los modos no satisfactorios, aquellos que extinguen la relación sin que el crédito quede satisfecho. O sea, en este caso puede ser la novación, la remisión, pérdida de la cosa por la que se debe, ¿no? Entre las legales y voluntarias son las primeras las que operan por el Ministerio de la Ley o del pleno derecho, como es la compensación, y las segundas que carecen de dicha virtualidad, pues el deudor debe invocar y acreditar el modo de extinción. En este caso puede ser por pago o novación. En originarios y derivados tenemos los directos e indirectos. Son modos originariamente que extinguen la obligación en sí mismo, ¿no? Mientras que los derivados son aquellos por los cuales desaparece el elemento genético de la relación obligacional y de rebote que se extingue en la obligación. En este caso son como por ejemplo la rescisión, la resolución, entre otros, ¿no? Por hecho del deudor o acreedor o conjunto externo, tenemos por lo general que en su extinción la obligación se dará por un hecho del deudor, como el pago, pero también puede suceder de que se dé por un hecho del acreedor, como la remisión, ¿no? En este hecho el objetivo, lo mero del transcurso es el tiempo o el lapso que tiene de un inicio a un final, ¿no? Por la pérdida de la cosa que se debe, ¿no? Siguiendo en el enunciado lo establecido en el Código Civil, se procede con un análisis respectivo a las formas de extinción en las obligaciones, debiendo indicar que la extinción de las obligaciones por la condición resolutoria fue analizada en las obligaciones condicionales, ¿no? Esta es la oportunidad que se realiza con las primeras formas de extinguir las obligaciones. En este proceso se da por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer, ¿no? Libremente de lo suyo, y por solución o pago efectivo, ¿no? En este caso, por las convenciones se puede realizar por las partes, ¿no? Tratando de llevar a una resiliación, y también por la solución de un pago en efectivo. Esto quiere decir que las obligaciones en el derecho civil tienen tres clases, ¿no? De dar, hacer y no hacer. Estas obligaciones se pueden extinguir de diferentes formas, ¿no? En las obligaciones civiles podemos decir que cómo se extinguen estas obligaciones, ya que esto tienen tipos o clases de obligaciones y el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entre las obligaciones civiles que nosotros como personas nos obligan, una u otras mediante contratos que son civiles, comerciales, laborales, etcétera, está respecto al nacimiento de las obligaciones en lo estipulado en el artículo 1494 del Código Civil, que habla sobre el nacimiento de las obligaciones, ¿no? En estas obligaciones son las consecuencias de los actos jurídicos que se realizan. Por lo tanto, es un ejemplo del acto jurídico, es un contrato. Hay una obligación de dar, que por ejemplo es un contrato de compra-venta, que claramente es cuando
el vendedor tiene una obligación de entregar una cosa al comprador y del comprador de pagar ese precio de esa cosa al vendedor. En este caso, el vendedor, un ejemplo muy claro es cuando el vendedor va a dar una obligación, que en este caso es, qué sé yo, un producto farmacéutico al comprador. Por adquirir ese bien, él tiene que pagar por ese bien, ¿no? Para poder obtener eso de ahí, ¿no? Esa es la obligación que hace, y ese es un ejemplo más común, ¿no? Entre tantos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Una obligación, así como se adquiere, se puede a la vez extinguir, lo que implica que la persona deje de estar obligada, ¿no? Es como cuando hay un contrato que tiene un inicio y tiene un fin. A continuación enunciamos las principales formas o modos que se extingue una obligación, ¿no? Puede ser por pago efectivo, pagar lo que se debe. Una novación puede ser también por una sustitución de una obligación por otra. Una transacción, un contrato entre partes. Una compensación, que nos indica que dos personas son al mismo tiempo deudoras la una a la otra, ¿no? La remisión, que es perdonar una deuda. La confusión, cuando concurre una persona en la calidad de deudor y acreedor, ¿no? La prescripción, se terminará el tiempo de ejercer las acciones de reclamar el derecho al cumplimiento de las obligaciones. Pérdida de la cosa que se debe, cuando la obligación es de entregar un cuerpo cierto, ¿no? Un cuerpo cierto quiere decir, puede ser un vehículo, puede ser una casa, entre muchos materiales, ¿no?, que hay en el entorno, ¿no? Por el evento de la condición resolutoria, que se da la condición estipulada, ¿no? Declaración de la nulidad o rescisión por vicios en el contrato o incumplimiento, que por lo general siempre son el incumplimiento del contrato establecido y que conlleva o que cae a que se dé la nulidad o la rescisión de dicho esto, ¿no? En los tipos de clases y obligaciones, se contrata una obra, hay una obligación, ¿no? Y esa obra se debe cumplir. Como el constructor, cuando tiene una obligación que debe hacer, el ejemplo más claro, una casa, ¿no? El constructor hace una casa porque la casa se necesita para un ciudadano que está contratando los servicios para que se realice para él poder vivir, ¿no? En el incumplimiento de las obligaciones, el no cumplimiento de las obligaciones acarrea siempre consecuencias jurídicas, ¿no?, que están estipuladas en la ley y que de no ser acatadas son sancionadas, ¿no? Y esto se refiere siempre a contratos ya establecidos, ¿no? Que conllevan también a indemnizaciones por perjuicios y la resolución del contrato, que en ocasiones, cuando existe cláusula penal, el pago del monto es establecido por la cláusula de incumplimiento, ¿no? Esto es lo que puedo decir sobre la tarea 4, que es sobre los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? Gracias por escucharme. Rainiero Celi, sexto semestre de la carrera de Derecho.